Puedes cambiar el mundo. Bienvenidos a su programa de radio Caminemos Juntos con Selene Fortanel y Arturo Orozco. Puedes cambiar de rumbo. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Caminemos Juntos. Estaba yo aquí hablando con el micrófono apagado, pero qué bonito que ya regresó el calor, Arturo, ¿lo puedes sentir en el clima? Bueno, Sel, quiero platicarte. ¿Calorón en las noches? Bueno. Queridos amigos, buenas tardes, estamos otra vez con ustedes. Y Sel, déjame platicarte que estuve en la calle gran parte de la mañana y parte de esta tarde y me venía santo. Con todo y el aire acondicionado en el auto, quiero platicarte. Parece que la primavera va a venir bastante fuerte y yo quiero aprovechar el inicio del programa para hacer una corrección, una fe de ratas en radio. Yo la semana pasada, de manera muy elocuente y muy poética, dije que en el invierno la Tierra está más lejos del Sol y que entonces era tiempo de abrir el corazón y de encenderlo. Bueno, Luis Carranza, no solamente nuestro programador de la página de internet, sino también uno de nuestros asesores en radio, me mandó un comentario que les quiero leer. En realidad lo que pasa es que en invierno la Tierra está más cerca del Sol, unos 5 millones de kilómetros, pero se siente más frío porque el Sol nos ilumina de forma inclinada y menos tiempo que en verano. Todo esto se debe a la inclinación del eje. Porque Entonces, la Tierra esta es la es ovoidal, razón ¿no? exacta. Esta es la razón claro. exacta. Lo mío era un poco hablando de que en el invierno sí requerimos encender los valores, los recursos, todo aquello que nos ha hecho personas para poderle dar sentido a veces a las tardes y a las noches que están teniendo mucho frío. Bueno, Luis, ahí está esto, ya cumplí. Y hoy tenemos un tema muy padre. Vamos a hablar de la salud, particularmente las voces que toma el cuerpo. Entonces, el cuerpo también habla. Dicen por ahí que la mente sabe mentir, pero el cuerpo no. El cuerpo siempre habla con la verdad. Somatización, la voz del cuerpo. Dime qué te duele y te diré a quién cargas. ¿A quién cargas? Amigos, enciendan su chat, metan su nick para que puedan hacernos preguntas, comunicarse con nosotros. O si quieren echarnos una llamadita y preguntarle, porque hoy además tenemos un súper especialista en este tema, y hablar algún tema de salud o algún tema de familia en el que esté vinculada la enfermedad y la salud, llámenos 5586-5470. Aquí los escuchamos. Pues bien, Sel, pues fíjense, queridos amigos, que es un tema para nosotros muy interesante, el cual les queríamos hablar desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos puede pasar con respecto a nuestro cuerpo es emocional. Todas las enfermedades que nos generamos o que se generan tienen que ver con nuestras emociones. Y por eso me gustaría repetirles precisamente el nombre de nuestro programa, que bien se les dijo: somatización, la voz del cuerpo. Dime qué te duele y te diré a quién cargas. Oye, Arturo, frase poderosa. Perfecto, sí. Fíjense bien, nuestra frase poderosa de inicio, queridos amigos. Restituir la salud es descubrir que la enfermedad no es ningún castigo divino. Es una propuesta de solución a nuestros desórdenes interiores para reconectar con la vida y con el amor. Se los vamos a repetir nuevamente. Restituir la salud es descubrir que la enfermedad no es ningún castigo divino. Es una propuesta de solución a nuestros desórdenes interiores para reconectar con la vida y con el amor. Es mirar estas ciencias transpersonales, transgeneracionales, humanistas, nos invitan a mirar la enfermedad desde una visión en la que podamos descubrir qué estamos dejando de hacer en la vida. ¿Por qué estamos enfermando? ¿Qué estamos omitiendo? Y ese es un punto, ¿no? Vivimos en mundos materiales, tangibles, que de alguna manera nos define nuestra familia, nuestra casa, el lugar en donde trabajamos, la escuela, la misma calle, la sociedad. Pero lo real es que hay mundos invisibles, mundos intangibles, que son los que están determinando la calidad con la que vivimos en estos espacios. Así que si queremos ser personas más saludables, pues tendremos que sanar nuestros mundos interiores. Susi, bienvenida Susi Polo. Doctora Susi Polo, cuéntanos un poquito de tu labor en este mundo de la salud, de la somatización, de la voz del cuerpo, pero particularmente cuéntanos de ti. ¿Quién es Susi? ¿Quién es Susi Polo? Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Susana Polo y soy psicoterapeuta, pero primero soy mujer, soy hija, hermana, madre de 3 hermosos hijos y
bueno, dedicada de un tiempo para acá a la psicología. Soy trabajadora social también y hice un doctorado en tanatología, que es a lo que me dedico actualmente, a tratar con los pacientes y ya casi desde todas las pérdidas y ahora con somatización, bueno, todo un tema. Muy conectados, ¿no, Arturo? Cuando hablamos de las pérdidas, la pérdida de la salud representa pues un dolor interior, un hueco en el alma muy profundo, porque el mundo actual no está para vivir enfermo por él, para transitar enfermo. La vida se vuelve muy dura. Fíjate, Cel, que a mí este tema me gusta mucho, porque la mayoría de las veces cuando nos enfermamos, pues le echamos la culpa a todo, menos a darnos cuenta que lo estamos generando de alguna manera, ¿no? Que traemos somos algún generadores. dolor. Claro, que traemos algún dolor, algo que nos está por ahí picando bien duro. Queridos amigos, cuando hablamos, se dan cuenta, hablamos mucho de nosotros desde el punto de vista de los ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de nuestros hijos, de nuestras parejas, porque a final de cuentas, pues formamos una comunidad, al igual que ustedes, y ponemos estos ejemplos porque son los más reales, no estamos inventando nada. Fíjate, yo les quiero compartir, Susi, les quiero compartir que cuando a mí me dijeron que yo tenía diabetes, fue una descarga emocional brutal, ¿no? Es una depresión, un enojo, una crisis, una negación. Pasé pero más de una semana, un día una depresión, tirado en un sillón, ni siquiera olvídate en la cama, ¿no? Tirado en un sillón y preguntándome dolorosamente, ¿y por qué a mí? ¿No? Y a veces yo les decía en algunos otros programas, ¿y por qué no a ti, no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué generaste? Claro, mucho tiempo después supe que yo lo había generado con muchísimas situaciones que habían pasado y que había permitido. Pero yo les puedo asegurar que algunos o muchos de los que nos están escuchando están pasando o han pasado por algo así, ¿no? Y pedimos explicaciones a todos, ¿no? A Dios, a Jesús, al Papa, a Dora, a Odín y a los que nos encontramos. Pero realmente no interiorizamos el por qué. Y yo creo que, bueno, pues ahora que está Susi con nosotros va a ser fabuloso que ella nos pueda pues abrir más este panorama, ¿no? Oye, Arturo, y que tú nos compartas cómo después de mucho trabajo interior, de aplicarte a tu régimen, de ejercicio y demás, tú prácticamente vives sin medicamentos. Sí, bueno, Cel, fíjate que tú lo dijiste bien. Pues yo les quiero decir que le agradezco mucho a Certeza. En mi época más dura, donde llegué, si les quiero decir, destruido emocionalmente, alguien me dijo, fíjate que hay un lugar donde tú te puedes ir a preparar desde el punto de vista interior, y llegué a Certeza y fue donde empecé a trabajar todo esto, ¿no? Donde realmente me di cuenta que había mucho más allá. Y alguien me decía, es que eres diabético. Le decía, no soy diabético, tengo diabetes, no nací con ella, ¿no? Claro. No venía con mi ser, sino realmente yo la adquirí y permití obviamente tenerla, ¿no? Hoy en día, como tú bien dices, pues simplemente tiene que ver con siempre pensar positivo. Nunca pienso que tengo diabetes, quiero decirles. Yo hago todo lo que a veces alguien que tiene diabetes. Te volviste dulce, ¿no? Porque la diabetes Totalmente. está muy vinculada a conflictos maternos, el tema Totalmente. de los corajes, los enojos, el exceso de control. O sea, lo que vivimos todos los que de alguna manera tenemos la liderazgo. frustración a aquello que tú piensas que te pertenece y te das cuenta que no es así. La frustración vamos a hablar de la parte de los negocios en los cuales precisamente algo no iba bien y yo no admitía que yo tenía que ver con eso, que eran mis decisiones las que habían hecho que esto no estuviera bien, ¿no? Hasta los apegos, quizá. Totalmente, totalmente. Los apegos, que a veces también esos tienen que ver, los apegos con tu familia, los apegos económicos, ¿no? Cuando tienes crisis financiera, yo tuve una crisis financiera muy dura, muy difícil, que ahora ha sido superada. Entonces, todo eso, a final de cuentas, permite que tú haciendo un hoyo, yo siempre le he llamado un hoyo emocional, una estructura que tú vas creando y vas permitiendo que ahí se quede, ¿no? La realidad es que yo creo que aseguro, mi crecimiento tuvo que ver con eso que tú bien mencionaste, ¿no? La paz interior, el saber que estás enfermo, pero que no es de muerte. Eso es importante porque cuando alguien te dice diabetes, dije, me voy a morir mañana, ¿no? Y si me corto, me voy a desangrar y se me va a gangrenar. Y la realidad, tú bien lo dijiste, yo tengo un medicamento. Es metformina, es lo más suave que puede haber en la diabetes. Yo no utilizo insulina. Mis niveles son excelentes para tener diabetes. Tengo 102, 103 de glucosa, ¿no? Que es Muy controlado. Muy controlado, muy bien. Muy consciente. Totalmente. Y además era un síndrome metabólico, quiero platicarte. No solo la diabetes, tenía colesterol y triglicéridos alto. Cuando a mí me ingresaron al hospital, tenía 580 de glucosa, triglicéridos y colesterol tenía como 400 Una y algo. bomba. No. El doctor me dijo, ¿con quién vienes? Le dije, solo. Me dice, ¿estás loco? ¿Y cómo te viniste manejando? ¿Cómo crees? En ese momento me internaron.
ese momento me internaron. Y hoy, bueno, pues tú lo puedes ver. Nadie piensa que tenga diabetes, ni yo. La realidad es que yo soy el que menos piensa en tener diabetes. Esa es una realidad. Y eso, emocionalmente hablando, es lo que te puedo decir que es lo que me tiene ahora con una salud, no puedo decir que excelente, porque tengo diabetes, sin embargo, me siento excelente, ¿no? Y que todas las corrientes, la medicina, la sociología, la psiquiatría, la psicología, la biología, coinciden en que todo es reversible. Totalmente. Que incluso estas nuevas corrientes de lo llamado la quinta medicina nos hablan de la curación total en cualquiera de las enfermedades, así como las células pueden sufrir metástasis, también pueden sufrir metaplasia, que es un crecimiento y una regeneración, lo que sería la resiliencia en el cuerpo, ahora llevado a la célula. Susi, dinos algo, ¿por qué se enferma la gente? Bueno, a veces porque se reprimen emociones y generalmente tiene que ver con eso aprendido, ¿no? Con en el sistema familiar, o cómo me he sentido tan cohibida que no alcanzo a expresarme naturalmente, verdaderamente. Puede ser entonces que lo que nos va pasando en la vida puede dejar una huella emocional que después el cuerpo la trate de restituir y la convierte en una enfermedad. Claro, y eso es la somatización, es la transformación de un problema psíquico que se va a ir al organismo causando síntomas, y es totalmente de manera involuntaria. Que ese es el punto, ¿verdad, Susi? Que nadie conscientemente dice, me voy a enfermar. No. Sin embargo, de forma inconsciente vienen 10,000 cosas y 10,000 complicaciones. Y una serie de acuerdos, y bueno, pues por supuesto el tema de los hábitos. En el coaching de salud, por ejemplo, ellos dicen que las enfermedades son una manera de castigarnos, es una autoagresión. Para el modelo del coaching de salud, entonces, una persona que tiene obesidad, sobrepeso, estrés, además se autoagrede doblemente. Claro. Y yo creo que ese es un punto que hoy cualquier enfermedad sumada con una alimentación deficiente y con mucho trabajo como lo tenemos todos y estrés, pues estamos creando una bomba que tarde o temprano nos la va a cobrar, ¿no? Facturas altas. Todo lo va a somatizar. Yo te quiero preguntar, ¿qué te llevó, en este caso, escuchábamos sobre tu currículum, ahorita que hablabas, a llegar a este tema de la parte de la tanatología, que tiene también mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué te llevó al tema también de hablar y checar las emociones de las personas y el por qué se enferman? ¿Por qué no otra cosa siendo terapeuta? Bueno, es que creo que llegué de manera natural y tenga que ver también con mis propias pérdidas, ¿no? Y tenga que ver también con mis propios conflictos y lo que no acabo de resolver aún actualmente. Yo debo de tener aparte mi proceso psicoterapéutico, que ¿no? Eso es importante, ¿verdad? Claro, para poder acompañar a otro, para cruzar el pantano, nadie lo cruza y lo cruza así como sin que se manche. Y el punto de la congruencia. Claro. Cuando una persona pasa por un proceso psicoterapéutico y después se forma como terapeuta, de alguna manera se reconoce sanador, pero también requiere a alguien que le vaya acompañando, porque si no regresará a esos mismos programas. Tú eres consteladora familiar también, Susi. Sí. Entonces, también. de la forma desde la mirada transgeneracional, ¿qué más pasa? ¿Por qué se enferma la gente? Bueno, se habla en la transgeneracional y desde luego por Hellinger, se habla de que hay lealtades en el sistema familiar, y esas lealtades es repetir procesos de enfermedad, es repetir patrones de conducta, es repetir una serie de conflictos que van enfermando al sistema familiar. O sea, el que enferma es el sistema. No, ¿enferma los la que persona? llegan primero. Ok, las personas que llegan primero al sistema. A los que llegan primero y que no entendieron alguna cosa. Por ejemplo, mamá, papá, abuelo, tatarabuelo, cualquiera de los que llegaron primero, los grandes que se denominan en constelaciones, si ellos no tuvieron la capacidad de entender un desorden, entonces se autoagredieron, somatizaron en síntomas físicos, y entonces se van replicando generación tras generación. Una lealtad se hace por amor, es inconsciente también, no se hace porque
hoy quiero repetir algo. Y luego está el punto de la imitación social. Somos seres de imitación. Si yo veo que en mi familia los problemas se resuelven todo el tiempo con medicamentos, o que de alguna manera, como tú nos platicabas fuera de cabina, cuando la gente está enferma, se le carga menos la mano con una serie de exigencias sociales o personales, pues quizá inconscientemente genera un mecanismo que me dice que es buen camino enfermarse, que no está tan mal, es incómodo, pero esto me puede funcionar para continuar en la vida. Es una supresión temporal de mis obligaciones. Y forma parte de un proceso, a final de Claro, cuentas. una supresión temporal de hoy no me enfrento a eso. Y entonces, si a mí me funciona y en ese momento soy mirada, soy atendida, entonces lo más seguro es que yo lo vuelva a repetir cuantas veces sea necesario hasta que lo logre. ¿Eso es lo que llaman ustedes los psicoterapeutas las ganancias secundarias? Así es. Esas serían las ganancias secundarias. Por ejemplo, llamar la atención, recibir más cariño, pues recibir regalos, recibir visitas. Ser vulnerable. Ahora toda la atención debe de estar puesta en mí. Tener menos responsabilidades, como decía Desde también Ciela luego. al principio, ¿no? Fíjate que también eso, como bien lo mencionabas, Susi, tiene que ver con aquellos padres que permiten que estos hijos que están enfermos, tienen a veces enfermedades crónicas, pues son pero muy cuidados, ¿no? Muy cuidados. El niño de las alergias. La alergia, Exactamente, 1 sí. entre 1,000,000. Así es. O yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, veía muchos niños que llevaban ahí su pasamontañas, ¿no? Yo me acuerdo de las mamás y que les traían el chaleco y además aparte tenían esto que era de color rojo y el suéter y la chamarra. Le decían a la maestra que no saliera al patio aunque hubiera mucho sol, que no hiciera deporte porque le hacía daño, ¿no? Entonces también eso tiene mucho que ver, es un inicio Claro. de toda esta somatización. Es una sobreprotección. ¿A quién le estoy haciendo yo la tarea? Como madre y como padre. Desde luego, siempre desde el amor. Sí. Y además que decías tú, de manera inconsciente. Entonces yo requeriré un acompañamiento para que me pueda dar cuenta de estos entramados o de estas trampas que estoy fabricando. Porque para el psicoanálisis también la sobreprotección es rechazo. Y entonces toda aquella persona de nuestro clan o de nuestro grupo cercano a la que estemos sobreprotegiendo, en el fondo la estamos rechazando. Pero como entramos en el contacto con la culpa, caemos nuevamente en la sobreprotección. Claro. Y entonces, como en estas ganancias secundarias, tendré que replantearme qué ocurre cuando yo me enfermo, qué recibo. Solamente cuando estoy enfermo o enferma recibo atención, solamente cuando yo tengo alguna dolencia, estoy siendo apapachada, estoy siendo acompañada. Es cuando me voltean a ver realmente, ¿no? Ajá, soy importante, entre comillas. Y bueno, luego sumémosle la fuerza que tienen las farmacéuticas, que no me quiero Claro. meter mucho ahí, pero es toda una industria de mafia. Y entonces estamos bombardeados por una serie de enfermedades, de medicamentos para mejorar nuestra calidad de vida, que detrás lo único que llevan es generar la generación de un pensamiento dependiente y de hábitos de dependencia, ¿no? Se habla de un gran complot contra la humanidad cuando no toma conciencia y que se deja caer fácilmente en todas estas, pues de alguna manera, campañas que lo que le prometen es un bienestar que no va a venir, sino, como lo dice Susi, de ese trabajo interior, de revisar el sistema, de revisar las lealtades, de revisar el trabajo que estoy haciendo por los otros o el permiso que yo les he dado a los otros para que vivan mi propia vida. Así es. Fíjate, regresando a este tema, Susi, que estamos platicando de las ganancias secundarias, ¿no? Todo tiene una lógica social y personal y se desgrana precisamente en el momento en el que caemos enfermos. Sin embargo, hay varias preguntas que nos podemos hacer, ¿no? De todo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando solo en este tipo de situaciones recibimos atención y cariño? Que tú lo mencionabas, pero ¿qué es lo que ocurre nada más en ese momento? ¿No? Hay otra pregunta que nos dice, ¿qué ocurre cuando solo en este tipo de situaciones el mundo deja de ser hostil? Porque hay cierto tipo de agresión, ¿no? Porque yo siento que mi mundo me es demasiado agresivo y la única forma en la que me puedo enfrentar con él es enfermando. Totalmente, ¿no? Hay casos que tenemos muy graves de niños que pueden, hablando de los pequeños, pueden ser agredidos por papá o a veces por mamá O en la escuela. o en la escuela, obviamente, y siempre se enferma o no para ir a la escuela o para evitar que los sigan castigando o los sigan agrediendo, ¿no? Además, como se vuelve una conducta aprendida,
Cuando el niño, por ejemplo, dejara de ser buleado en otras circunstancias, incluso de adulto, cuando él estuviera expuesto a algo hostil, él se va a enfermar, porque ya lo aprendió. Y estos mecanismos inconscientes también nos llevarían a cuestionarnos qué estamos haciendo los adultos con el compromiso de vivir en la salud. Tenemos 2 preguntas que nos pasaron aquí, que llamaron la gente por teléfono. ¿Cómo rompo esos patrones con la enfermedad? Y yo les quiero compartir que yo que crecí con mi abuelita Chofi, que para mí siempre ha sido lo máximo. Yo recuerdo que ella, cada que pasaba una situación muy estresante, se le subía la presión. Y yo no sabía bien de niña qué era eso, pero sí sabía que ella estaba en cama y que había una serie de ajustes y siempre con su medicamento. El crecer incluso con personas que están consumiendo medicamento, lo que dice la psicología es que nos vuelve a los familiares codependientes. O sea, somos dependientes de convivir con alguien que depende de una sustancia. No es una droga, no es alcohol, no es irse a jugar, es simplemente consumir medicamentos de manera permanente por alguna situación crónica. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo rompo con esos patrones? En constelaciones familiares se dice que cuando yo hago algo lindo con mi vida, en ese momento yo empiezo a romper patrones. Si yo constantemente, como el ejemplo que pones, si yo constantemente veo que una persona está tomando medicamento, tengo que ser claro de no necesariamente yo lo voy a requerir en algún momento. Claro, sí. Buscar otras alternativas. Otras alternativas. Y todo tiene que ver con la vibración, con la energía. Y bueno, es que hasta el hecho de tomar tantos medicamentos es vibracional, ¿no? Baja la vibración de la persona. La persona se me hace más densa, más gris. Y más vulnerable, ¿no? Y al final no resuelve lo que verdaderamente le está pasando. Y otra pregunta que nos pasaron es si toda emoción reprimida genera una enfermedad. No siempre. Va a depender mucho de la persona, de la historia de la persona, de su propia personalidad. Habrá gente que es muy clara, que todo lo exterioriza fácilmente y no va a suceder más. En algunos casos nunca podremos generalizar. Fíjate, Susi, que yo sí pensaba eso, que cuando alguien tiene algo muy reprimido o algo que tienes muy en el fondo que no sacas, a veces a mí me ha tocado ver gente que está enferma de algo, ¿no? Sí, pero hay gente muy exteriorizada, ¿no? Que al primero que se encuentra le está platicando lo que le sucede. De alguna manera es psicoterapéutico, ¿no? Claro, sí. A lo mejor no en todos los casos, pero sí, desde luego que estamos hablando, somatizar es una represión de una emoción. Lo que sí yo creo que sería cierto es que todas las personas que tienen una enfermedad sí están conectando con alguna serie de somatizaciones emocionales, pero quizá no todas las represiones emocionales forzosamente desemboquen en la enfermedad. Así es. Aquí lo interesante es encontrar un balance, y a mí me llama mucho la atención que ahora hay un boom, incluso hasta en las caricaturas, de los niños jugando a ser doctores, enfermeras, cuidar y demás. Yo hace poquito los Reyes le trajeron a mi hija Sananda medicinas y todo esto del kit de la enfermera o de la doctora, camilla y demás, y entonces ella me cura, ¿no? Y juega conmigo y con el bebé, con Cristo, a curarme. Y entonces el otro día me decía, bueno, mira, te vas a tomar tus flores de Bach, te vas a tomar estas agüitas que de la homeopatía, te vas a tomar estos chochos, pero como en el juego también vienen cajitas, me dijo, y te doy esta cajita para que guardes tu dinero. Porque pues algo hay que hacer con las cajitas, ¿no? Claro. Ahí es a donde tenemos que llegar. Yo creo que hoy las escuelas necesitan los psicólogos, o sea, más que pensar en que la escuela ha metido tantas materias, a la escuela le vendría de maravilla tener un tanatólogo, tener un terapeuta, tener un constelador que vaya trabajando con los niños muchos elementos de prevenir enfermedades y sobre todo de valorar la salud, porque ahorita que empezamos el año, la verdad es que la salud es el 70% de los regalos que le podemos pedir a la vida para este año. Mencionabas las flores de Bach. Y yo tengo muy bien entendido que Susi, tú eres una experta en todo esto, ¿no? Tú das clases, tú formas terapeutas florales también. Sí, tengo un diplomado en formación de terapeutas florales en Certeza Latinoamérica. ¿Qué son las flores de Bach? Las flores de Bach es una alternativa
que natural, es una alternativa médica donde al trabajar con ciertas flores que son la sustancia activa, le va a pegar directamente a las emociones. Si desde las emociones empezamos a trabajar, va a ser muy fácil que a lo físico se rinda, ¿no? Entonces es como la homeopatía o flores de Bach dicen en su sabiduría, dicen: no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Desde dónde me estoy yo conectando y lastimando físicamente? Esta terapia floral, entonces, ¿la podría usar cualquier persona? Así es, todo ser vivo. O sea, desde pequeñitos. O sea, las plantas, los en animales. cualquier etapa del desarrollo humano, así como los animales, así como las plantas, todo ser vivo. A ver, platícame eso, Susi. A ver, ¿cómo que las plantas y los animales? A ver, ¿cómo estuvo? Toda la vida es vibracional, es energética, y las flores, su principio activo es vibracional. Oye, y en el caso, así que no sea tan complejo y más coloquial para la gente que nos escucha, por decir, en el caso de un perro, ¿qué es lo que podemos tener en casa? Un perro, un gato. Ahí Pues ¿qué se trabaja con las plantas de Bach? A lo mejor yo lo que recomiendo es siempre, a la mascota hay que darle de mi misma formulación, porque él vive conmigo, es parte de mí, es de mi familia. No Claro, es terminará por enfermarse de lo que tenemos nosotros, como los o niños, ellos un poco. más susceptibles se enfermarán más grave. No, y son más emocionales los animales todavía que nosotros. Bueno, el doctor Jorge Aguilarte, que estuvo por acá en México hace 2 años, nos dejó grabada una entrevista, está en la página de certeza.edu.mx, y él dice que a falta de soluciones emocionales aparecen en la persona soluciones sociales, y si la persona no logra destrabar esas soluciones sociales, lo que viene es la solución física, la enfermedad. Y la otra cosa que dice es que los niños de más o menos de entre 7 y 10 años no enferman por sí solos, enferman como una respuesta por todo el bombardeo de reacciones psicológicas que están recibiendo de padres y educadores. Es interesante esta postura, porque para los cubanos la salud sí tiene mucho que ver con lo integral, y no les basta dar un tratamiento, una medicina que cure los síntomas, que quite el dolor. Lo que necesitan es trabajar más en la personalidad. Lo hacen holístico. Lo hacen holístico. ¿No? Miren, tenemos una pregunta en el chat y yo les mando muchos abrazos a la gente que nos escribe. ¿Cómo le hago con el estrés? O sea, vaya, yo les quiero decir, amigos, que el estrés incrementa como el 70% del riesgo de las enfermedades. Y luego sabemos que como el 90% de las enfermedades son somáticas. Entonces, con el estrés ya estamos en una bomba. ¿Qué sería el estrés? Estar pagando una hipoteca, tener una pareja con la que nos llevamos de una relación muy, muy difícil, muy, muy complicada, tener hijos. O sea, los tiempos de traslado, ¿no? No llegar a tiempo, el tráfico. Tener un jefe conflictivo, tener compañeros conflictivos, tener un trabajo que no me gusta, estar pasando por una crisis familiar, vivir en un círculo difícil, ya sea en el mismo hogar, estar en la pasando una escuela. separación, no sé. Claro. Entonces, Sí. ¿cómo le hago con el estrés? ¿Qué dice Susi? Bueno, ¿Lo para podemos evitar? Creo que sí. Creo que sí. Va a tener que ver con identificar cuál es la emoción, la que primero se está presentando, y ver cómo se desarmonizó. Porque, ese que va corriendo es porque detrás, en su historia de vida, debe de traer muchos más conflictos. Y puede haber tristeza, pero también enojo. Y estas emociones displacenteras, el miedo a perder el trabajo, va a provocar y se va a sumar a una serie de conflictos que van a desencadenar en una enfermedad, obviamente. Es un desequilibrio emocional. El estrés es un desorden, ¿no? Por eso Así es que la gente que es muy sensible a llegar a su casa y ver todo desordenado y se enoja, de alguna manera esto es una reacción favorable porque es sensible al desorden. Eso la estresa. A ver, entonces lo que tú nos sugieres, amigos, para trabajar con el estrés, primero identificar qué emoción es la que despierta mi estrés. Así es. Y luego, ¿qué está viniendo detrás? ¿Dónde aprendí yo a seguir manteniendo ese patrón, ese hábito, como salir corriendo todas las mañanas o no poder ponerle un límite a alguien? Claro, porque además recordemos, esa va a ser un tema en el sistema familiar, donde los hijos después van a correr y nunca llegan a tiempo, porque es como una resistencia, ¿no?
lo tengo claro, pero tengo que descubrir desde dónde nace Estos temas se pueden tocar en la psicoterapia, en una psicoterapia Claro, holística, claro, humanista, sí. floral. Hay que tocarlos. Hay que trabajarlo. Hay que Oye, y tocarlos. tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo manejo mis emociones si me acaban de decir que no podré ser mamá? También tendrá que hacer todo un trabajo psicoterapéutico, porque ¿quién dice? Tenemos muchos ejemplos Tendríamos que revisar donde el caso fueron específico. diagnosticados tal cual y solo tenía que ver algo en su historia de vida donde aprendió que la mujer que tiene hijos debe de tener ciertas características. Sí, yo personalmente a la persona que nos escribe esto, yo creo que siempre hay opciones, un diagnóstico no puede ser todo y bajo un equipo de profesionales muchos aspectos se pueden destrabar. Yo en mi historia personal, a mí me estuve en una clínica de fertilidad y lo que al final de los tratamientos que no funcionaban, el diagnóstico fue que pues tenía una incapacidad total para la ovulación. Y bueno, pues mi esposo y yo quedamos muy gastados, muy frustrados, muy tristes, pero también entendimos en el camino que estábamos buscando tener hijos, o un hijo por lo menos, para sacar adelante la relación. Y nos dimos a la tarea de trabajar mucho más en la relación, y pues ni cuenta me di cuando me embaracé, ¿no? Al final es que la mente mueve mucho de lo que pasa en la vida y en la realidad. Si lo crees, lo creas. Y yo creo que hoy la psicoterapia se da la mano con muchas otras disciplinas para darle alternativas de vida a cada persona. Quizá nos puedan pedir una cita, puedan buscar a Susi. ¿Nos puedes pasar tu correo? Que te manden un correo. Sí, claro. Es susana@certeza.edu.mx. Y lo que yo quería agregar es, ya lo comentó Arturo, él fue diagnosticado, pero ¿cuál es el resultado de todo esto? Tu propio control, ¿no? Sí, totalmente. Desde tu mente, Un desde nuevo tu Arturo. hacer. Claro. Sí, el totalmente, nuevo. totalmente. Entonces ahí vamos a encontrar quién dice que tiene 2 meses de vida, o sea, ¿desde dónde está viniendo eso? Sí, Replantéenselo es la siempre. cultura de la paranoia y del miedo social, del control. Al final es empezar a decidir y caminar juntos de cuál es la vida que queremos vivir y particularmente agotar los recursos, agotar las salidas. Yo creo que lo valioso es que este chat nos sirve para compartir lo que nos duele, porque cuando lo sacan, cuando lo escriben, cuando lo preguntan, de alguna manera también están tomando la responsabilidad para que haya cambios. Y seguramente que la vida va a traer muchas gratificaciones por tener ese valor. Oye, yo creo que tiene que ver con tomar en cuenta las prioridades que tenemos, ¿no? Como lo que tú mencionabas. Yo quiero decirles que cuando a mí me diagnostican y paso otra semana fatal, no entendía cuáles eran mis prioridades, ¿no? Ese es un tema importante. Y las personas que están enfermas de estas enfermedades crónicas, como puede ser el cáncer o ahora hipertensión, ¿no? Que son las que más, la misma Cardiopatías, diabetes, la obesidad y este tema que ahora la obesidad mórbida, ¿no? Y todos estos temas, fíjate que tiene que ver con tener en cuenta estas prioridades en la vida, ¿no? Ahora que tú adquiriste una enfermedad, que esa es la gran diferencia, ¿no? Y no quedarnos en el tema de ser víctima, ¿no? Sacar todas las lágrimas que haya que sacar y luego tomar la decisión de hacer algo bonito con nuestra vida. Es decir, entender que esta enfermedad puede ser el camino para una vida completamente saludable, y la psicología tiene miles de casos en donde las personas que están hoy dirigiendo todas estas corrientes pasaron por crisis. O sea, la crisis no es algo extraño en el ser humano, lo que pasa que le tenemos miedo porque es desconocida, pero en realidad ellos se sobrepusieron a una situación y pues ahora nos han dejado un gran legado, ¿no? En todo lo que se puede hacer, en todo el cambio. La misma alimentación, el hacernos más conscientes en todos los niveles de nuestra vida. Yo les comparto que Memo, mi esposo, pues bajó en 2 años 46 kilos, ¿no? La gente que lo conoció gordito, pues ya no lo reconoce, parecía que usaba una botarga. Y yo digo, caramba, yo nunca lo noté que estuviera así. Me veo en las fotos y luego me espanto porque yo me sigo viendo igual, ¿no? Con el paso del tiempo y digo, Dios mío, bueno, ahora está muy aplicada. Pero es esta decisión de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué no me está gustando de mi vida? Es que es en lugar de seguir quejándonos o de criticar,
ser ejemplo de nosotros, asumir ese compromiso y pues entrarle con todo. Fíjense que hablando de cómo hemos crecido en el radio, qué padre que no seamos solo caras bonitas en la tele, sino que también la gente esté buscando caras bonitas y voces con mucha profundidad en el radio. Y a mí me da mucho gusto compartirles que este tercer programa de Radio Certeza pues trae muchas sorpresas y también la oportunidad para aprovechar y difundir, agradecerle a Limpo que hoy nos vino a visitar a la cabina. Ellos dentro de poquito van a estar estrenando estación de radio y yo creo que va a ser bien padre tener más programas. El mercado es tan grande y la gente lo necesita tanto. Muchas gracias que nos acompañaron. Bienvenidos. Bendiciones para todos sus programas, hacerlo con amor y particularmente compartir, porque ellos tienen esta misión de compartir, tocan corazones, tocan vidas, y ahora hacerlo por radio va a ser bien bonito en internet poderlos tener y encontrarlos a la hora que quieran. En lugar de tener insomnio y empezar a pensar puras cosas feas, buscar en el canal de YouTube a Caminemos Juntos, a Limpo, a algo que me deje más. O hasta ver una película bonita, una película que me inspire. Oye, Arturo, ¿qué películas trajiste para comentar? Pues fíjate, el que estábamos comentando antes de entrar al aire, hablamos de varias películas, pero escogimos 2 películas, saben, que son esas como que llevan las emociones al límite, ¿no? Escogimos en particular 2, hablábamos de 3, pero 2 que seguramente ustedes ya han visto en alguna ocasión en la televisión, no solo en el cine, son de la época de los años 90. Pero aquí la parte más esencial de estas películas es que yo les diría que cada vez que las vean van a ver cosas diferentes. La primera de estas películas se llama Lo mejor de mi vida, con Michael Keaton, precisamente Nicole Kidman. Y saben que cada vez que yo la veo, me lo dicen, pero si te pasa, siempre lloro. Porque habla de la historia de un padre que sabe que tiene cáncer, que es diagnosticado con cáncer, y a partir de ese momento se pone a grabar todo aquello que él quiere que su hijo vea, porque su esposa está embarazada. Y bueno, te toca también mucho en tu papel de padre, ¿verdad? Que tú eres un padre súper amoroso. No sabes, imagínate cuando se está rasurando y le está explicando a su hijo que todavía no nace cómo se debe de rasurar, si es hacia abajo, si es hacia arriba, cómo anudarse la corbata, ¿no? Cómo hacer deporte. Y bueno, el final, si se los cuento, de todos modos, ustedes ya lo van a saber o lo pueden encontrar. No se los cuentes, Arturo. Quiero decirles que al final se muere el perro. No es cierto, pero miren, véanlo, pueden ver por internet, lo pueden bajar por internet, o vayan también a donde rentan estos videos, pero vale bien la pena que lo veamos. Es más, yo les diría que lo veamos incluso hasta en familia. Reflexionar sobre las prioridades. ¿Por qué esperar a cambiar lo que estamos haciendo a través de la enfermedad? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no escuchar la vida antes? Exactamente. Nos falta reír, convivir, incluso disfrutar. llorar juntos, quiero decirte, ¿no? Llorar juntos. Y la otra película, bueno, es una película que ganó hasta 1 o 2 Óscares, que se llama Filadelfia, precisamente, que con es la historia. Tom Hanks, que es el que hace la historia, forma parte de la historia principal. Tom Hanks, Denzel Washington. Oye, es un caso verídico, ¿no? Es un caso verídico, pues se llama Filadelfia, que pasa en Filadelfia. Tom Hanks, un excelente abogado, en este caso, gay. Él tiene SIDA. Ahí su pareja, ahí es donde se estrena por ahí el señor Antonio Banderas, el español, él hace de su pareja, precisamente. Pero ¿sabes qué es lo especial de esta película? Que es luchar contra todo. Porque él es uno de los primeros enfermos declarados de SIDA, además declarado gay, ¿no? Y además abogado. Y que se le va el Estado con toda su fuerza, ¿no? Con todo, le quitan el trabajo, lo despiden. La ¿no? ultraderecha contra Tom Hanks. Así es. Yo creo que son películas que abren mucho la sensibilidad de un nuevo tipo de hombre, ¿no? La posibilidad de elegir su preferencia sexual y vivirlo en libertad y en dignidad. Y la otra película, hablando del nuevo rol del padre, un padre que aunque sabe que no va a compartir muchos momentos, no se quiere perder la oportunidad de dejar un legado. ¿Las has visto, Susi? ¿Te gustan las películas? Sí, me gustan. Sí, las he visto. Y en el caso de Filadelfia, bueno, todo un caso con la enfermedad, ¿no? Yo tengo un amigo cercano que es VIH, pero tiene 35 años sobreviviendo a la enfermedad. Y él te lo dice, él dice, yo voy a morir de todo, menos de SIDA. Oye, yo te diría, ¿sobreviviendo o superviviendo? ¿Cómo lo ves? Viviendo, porque no ha dejado de hacer lo que más le gusta, sí ha dado muchas oportunidades, pero sobre todo tuvo un hijo y eso, bueno, le ha dejado mucha vida, ¿no? Pero fíjate qué padre lo que dices él, sobreviviendo o superviviendo.
Porque muchos de nosotros, teniendo grandes posibilidades para agradecer a la vida, realmente somos sobrevivientes de esta actualidad, ¿no? O sea, una persona que está trabajando 12, 15 horas al día, pues difícilmente tiene tiempo para una vida social, para una vida personal. Pero además, cuando se convence de que esta es la única manera de vivir, pues entonces hasta rinde menos en el trabajo. Por eso es que los países de primer mundo hoy quieren que la gente solo trabaje sus 8 horas. Si trabaja más de eso es que es muy ineficiente. ¿Y sabes qué es él? Quieren que atiendan a su familia, y quieren que claro. se diviertan, y quieren que viajen, Claro. y quieren que vayan a trabajar su terapia, y que cuando nazcan sus hijos, tengo un primo en Noruega que cuando han nacido sus hijos, me cuenta, ha tenido hasta 2 meses de incapacidad. No, así para que es, él así es se en apegue, Europa. para que se vincule, Así para es que en no se Europa. venga un divorcio, ¿no? Fíjate que yo igual tengo, hablando de los internacionales, queridos amigos, tengo un primo en Alemania y él le pasa igual como tú bien lo mencionas, ¿no? Él sus vacaciones, las vacaciones, él tiene el derecho a tantos días y ahí nadie les dice que no se vayan. Y además tienen cierto tiempo de horarios de trabajo los cuales pueden o no estar y se pueden ir antes en base a ciertas situaciones, ¿no? Pero sabes también yo que veía, que tiene que ver eso de supervivir o sobrevivir con la actitud. Cuando yo a alguien le digo, ¿cómo estás? Sobreviviendo, aquí, mal. llevándola, pasándola. Oye, pues yo te veo muy bien. No, es que tú no sabes. Bueno, ¿pero qué no sé? O sea, yo insisto, tiene que ver mucho con la actitud. Tiene que ver mucho Sí. con la emoción, La actitud ante la vida la es... pasión. ¿Estás de acuerdo? La pasión que le podamos meter a la vida. Queridos amigos, les queremos decir que nosotros cuando hablamos del programa y lo preparamos, lo hacemos con eso, con la pasión que necesitamos impregnarle a esto, ¿no? Porque yo quisiera decirles que nos escucharan, pues les queremos platicar con toda la Pues, tristeza ay, del aunque mundo. sea, hicimos este programita y a ver qué les Sí, parece. a ver si les gustan. O sea, no. Nuevamente es este perfil de víctima donde yo no ocupo mi lugar en el mundo, no me asumo y yo no creo o no genero creaciones con amor. Pero la vida es nuestra principal creación y al final yo creo que sí la actitud está hoy demostrando, por lo menos en la medicina y en la psicología, que el cambio de actitud mueve el metabolismo. Baja el colesterol, Hay baja los transformación. triglicéridos y así Hay que nos asumir vemos. responsabilidades. Fíjate que yo me encontraba la otra vez en la famosa red del señor Zuckerberg en Facebook, un video, yo realmente los abro, porque cuando veo videos a veces veo que duran como 10 minutos, 15 minutos, dije, bueno, ¿de qué se trata? Pero de un hospital de oncología, donde estaban precisamente estos grandes amigos de la risaterapia, y cómo estaban bailando con esa pasión, con ese gusto a los niños, y después hablaba de todo el tiempo que aquellos niños que tienen de alguna manera ya consumida su vida, que dicen, ¿sabes qué? Cuando llegan muy mal o con metástasis o cosas muy graves, y que hay niños que aún siguen ahí, como bien lo platicamos hace un momento, que ellos no están enterados de que están enfermos, sino que están ahí de alguna manera haciendo cosas fabulosas y están esperando que lleguen estas personas y que les den más alas para seguir, ¿no? Y a veces nosotros nos agüitamos, nos entristecemos por cosas tan pequeñitas, tan chiquititas. Estamos ¿no? muy metidos en nuestros mundos interiores y si bien es necesario asomarnos, tampoco se vale quedarnos ahí guardados y alejarnos de lo que pasa en el mundo y en la sociedad. Fíjense que al final yo creo que algo que logra la enfermedad muy positivo es descolocarnos emocionalmente, nos sacude. Y nos sacude para que podamos ser capaces de reparar huecos. A mí me llama mucho la atención cómo vemos que los presidentes, por ejemplo, mueren también de cáncer. Hugo Chávez. Este personajazo de fundador de Apple, Bueno, Steve Jobs. Steve Jobs, y que al final en el legado sí hay una revisión de un manejo emocional muy destructivo, de un exceso de control. Sí, bueno, Steve Jobs era una persona, terrible. Una persona que era un agente que maltrataba. Muy inestable a quien emocionalmente. tenía enfrente. Tardó en reconocer a su única hija. Hay una película ya de su vida. Durante más de 20 años. Y después, cuando él regresa, después de muchos problemas, nuevamente a Apple, que crea una de estas empresas gigantescas, ¿no? Que cinematográficas de gran historia, corre a toda la junta directiva que lo habían corrido antes, ¿no? Pero fíjate que bien dices que toda esta presión y esta falta de felicidad, ¿no? Tiene que ver con esta también falta de conocimiento emocional interior que mencionaba bien Sus. La felicidad ya llegó al laboratorio, es cierto lo Sí, que tú sí, dices. sí. O sea que hay algo evidente. El ser líderes de nuestro mundo implica llevar las riendas de nuestro propio bienestar. Como diría Memo, nuestro productor, todo en balance. Ir tomando de la vida lo que vamos necesitando. Pero esta necesidad de devorarnos el mundo termina cobrándonosla muy fuerte en términos de la salud. Y hay una pregunta que nos hacen. En mi familia hay muchos enfermos de cáncer. ¿Cómo le hago para no enfermarme?
Que este es un miedo también, ¿no? Si genéticamente ya hay una predisposición, pero ¿qué puedo hacer diferente para que yo no sea Para candidata? revertirlo, terapia. Y bueno, y recomendable la terapia de flores de Bach. Es muy efectiva en cuanto a eso. Hay que A las personas que hay todavía no que se- que no saben, que no están Sí, enfermas. incluso claro. yo sé que las constelaciones familiares pueden trabajar con la enfermedad que está rondando a Así la, es, a para la familia, romper el ¿verdad? patrón, sí, claro. Hay incluso lealtades tan invisibles como el hecho de que alguno de los familiares más amados por mí muera y yo hago una alianza inconsciente en la que lo que quiero es ocupar su lugar aquí y entonces necesito recuperar la enfermedad para poderlo ocupar bien portado, o alcanzarlo, y esa es otra manera, un suicidio crónico en el que yo empiezo a hacer una serie de hábitos de vida para estar después con esta persona. Al final todos nos encontraremos, ¿no? Y al Así es. final todos moriremos. Yo creo que lo importante es darnos a la tarea de irnos con mucho amor. Yo le llamaría, Susi, que hagamos felices a nuestras células, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hacer felices a nuestras Más células. endorfinas para Totalmente, las células, más ¿no? relaxina. Totalmente, Vamos a armar ¿no? un programa de toda esta nueva química de la que se habla, esta química que incluso la llamada psicología positiva retoma con los trabajos neuronales y que nos dice que efectivamente hay una serie de cadenas de péptidos y de neurotransmisores que estamos segregando desde una conversación. Y otra pregunta que nos hacen es ¿cómo puedo manejar mi enojo? Creo que el enojo primero se tiene que descargar, se tiene que aprender a Sí, canalizar. desde Pero luego. ¿tú qué opinas? ¿Cómo puedo manejar mi enojo? Bueno, desde hablarlo, ¿qué es lo que más me enoja? ¿Cómo me enoja? ¿Y Dejar cómo de me callárselo. afecta? Claro. Si es una persona que se lo guarda, que se lo traga, dejar de callárselo. Y si es una persona que lo vomita, que lo explota, empezar a revisar qué está pasando para Y canalizarlo de descubrir qué otra es lo que me forma. enoja realmente, ¿no? ¿Qué es lo que me está enojando? Porque Para ver enojarse si tiene está toda bien. esa intención de que le está causando. Y porque el enojo está bien, el enojo como función tendría pues el fijar límites. ¿Qué Claro, otra cosa? Claro, hacerse cargo de su responsabilidad. ¿Por qué me enoja lo tuyo si no es lo mío? Exactamente, ¿no? No Ah. adquirir guerras ni batallas que ni me corresponden. Hasta incluso el hecho de este enojo volverlo un coraje que me haga moverme de mi situación actual, ¿no? Yo creo que los mexicanos y como sociedad nos necesitamos unir como hermanos para decir que todo el enojo que guardamos, que se está volviendo tanta apatía, nos haga tener el coraje para movernos al país que queremos ser y para sacar del gobierno a quienes queremos sacar, ¿no? Es diferente una postura activa que una postura en la que todo me lo quedo yo. Y saben, también hacemos protocolos de los enojos, ¿no? O sea, ya sé con quién me voy a enojar, cómo me voy a enojar, No, por qué y me voy a luego- enojar, y voy pensando, ¿y cómo le voy a decir que me voy a enojar? O sea, Pero y luego tenemos este tema de la fantasía donde también hemos aprendido que el que se enoja pierde y que las niñas bonitas no se enojan y todo Y por lo esto, tanto me lo guardo. Me lo guardo y lo desquito, ¿no? Lo cobro de otra manera. Entonces yo creo que muchas de las nuevas medicinas se llaman psicoterapia. Hay que darse esos espacios y no forzosamente con un terapeuta en un consultorio. Ahora se hay psicoterapia en las películas, como tú dices, en los grupos de crecimiento, en los congresos, en los entrenamientos, en un libro, en ir a buscar a este mejor amigo que no se va a comprar, como llaman en el coaching, mis consideraciones, mis cuentos, y me va a hablar con toda esa honestidad de qué es lo que me está pasando. y sabes que es importante también, Cel, Susi, que en todos los ámbitos, a veces pensamos, yo no necesito un terapeuta, psiquiatra, psicólogo, porque no estoy loco, ¿no? Y hoy en día, en todos los ámbitos, incluso los profesionales, los deportistas, tienen un terapeuta profesional. Su Claro, coach, alguien que lo ¿no? acompaña. Su coach, Literal, su su terapeuta, coach, claro. su mentor, vamos a llamarlo así, los ajedrecistas. Y Aquellos- ese mentor tiene también su coach y es una cadenita que no se termina. Todos necesitamos que alguien más nos acompañe en el cuidado de la salud mental y emocional. Ya lo dice la doctora Louise Hay, ¿no? Tú puedes sanar tu vida. Y tú puedes sanar tu vida es asumir ese reto de verificar qué hice yo para llegar a este punto de enfermedad y cómo puedo regresar. Dice Humberto Maturana que solo enferman los cuerpos sanos Claro. y que es un lugar del que más que pensar que nunca debimos salir, la salud, necesitábamos salir para darnos cuenta de lo bien que se siente estar ahí y para tener ganas y el corazón para regresar.
Oye, Cel, sobre todo tú que eres la experta cuando pones la tarea y cosas de este tipo. Yo estaba pensando en un ejercicio que pudiéramos hacer con toda la gente que nos escucha, como que escribir en una hoja qué es lo que nos enoja. Ándale, hablar de las emociones. ¿Estás Miren, de acuerdo? hablar de la herencia que tenemos de las emociones. Yo les digo, nuestras emociones de otras vidas. Y no me refiero a las emociones de las vidas pasadas, me refiero a las emociones de la familia. Ellos son nuestras otras vidas. Cómo se enoja mamá, cómo se enoja papá, cómo expresa la tristeza mamá, papá, los hermanos, el miedo, cómo se expresa en casa. Y a partir de ahí quizá ir haciendo un mapa para que yo entienda y descubra por qué soy ese reflejo. O sea, no es de gratis que esta cadena transgeneracional de enfermedades se esté multiplicando a tal velocidad. Es que no estamos observando lo que pasa. O porque al interior de mi familia, ¿por qué me enojo más con mi papá? ¿O por qué me enojo más con mi mamá? ¿O por qué me enojo más con mi hermano? ¿No? Y también otra tarea secundaria podría ser, dentro de eso mismo que yo descubra del enojo, hacer algo con ese enojo. En algún momento aquí, en alguno de nuestros entrenamientos, ya saben, este trabajo de la descarga del enojo en una almohada, y donde yo le puedo pegar y sacar una catarsis, todo este enojo que se queda mucho en extremidades. Y por eso es que sigo dando, pero con enojo, porque el enojo se guarda en las manos. Entonces, todo ese enojo que yo no expreso, al final no solamente se queda en el estómago, viene hasta mis manos y yo sigo dándole a la gente, la recibo, la abrazo, pero con enojo. Claro. Entonces sacarlo y descargarlo, pero aquí el ejercicio que hacemos es después crear algo con esa almohada. Entonces le quitamos la funda, la dejamos así peloncita como viene, le damos con todo para sacar el enojo que yo traiga y después le dibujan algo, con pintura, con acuarelas, con plumones, hacer algo con esa arte, algo distinto. Voy a crear vida a partir de todo esto que descargué. Como quien lo hace con cortar papel y poner y despedazar periódico, pero luego hagamos algo con ese periódico. ¿Qué podríamos hacer? A lo mejor una piñata, o no sé, pero que eso yo lo utilice y me dé cuenta que al final todo esto que en mi psique no está funcionando, también se está fundiendo con mi ser. Y está mi ser ahí acompañándome para las creaciones. Y fíjense, ahorita estaba yo también rememorando y recordando algunas cosas y pensaba, yo siempre he dicho que antes decía, me hiciste enojar, ¿no? Y es la frase de mucha gente, ¿no? Es que tú me haces enojar, ¿no? Y la pregunta sería, ¿realmente es así, Susi Cel? ¿Tiene tanto poder ¿Tiene alguien, tanto, Susi, para hacernos enojar? Que influye en mi vida, ¿no? El representante del enojo soy yo, ¿verdad? Claro, o sea, no. Tiene que ver conmigo. Totalmente, ¿verdad? Y con que el otro sí aprende a apretar los botoncitos que a mí me enojan. Sí, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Y me imagino como al diablito que hace el señor Derbez, ¿no? ¡Punk! ¿No? Y este es el momento adecuado, ¿no? Para que se enoje. Y en nuestras familias, pues eso es lo que aprendemos a hacer. A la falta de comunicación y de experiencias vivas de convivencia, pues aprendemos a darnos en la torre unos a otros, apretando estos botones que nos lastiman. Es ceder y ser vulnerables al amor y al dolor y echarnos esas conversaciones en familia tan profundas que no hemos tenido, para agradecer, para pedir y también para poner límites, para reclamar si es necesario. Oye, Cel, ahorita dijiste, yo llamo palabritas domingueras cuando me mueven algo, ¿no? Pero ceder, el decir yo cedo a, es bastante complejo a veces, ¿no crees? Claro, pero al final dejar el control va a ser la única manera de recuperar la libertad por nuestra vida. No se puede tener todo bajo control, es una locura. Pero además, este es otro tema muy relacionado con la bioquímica y particularmente con la glucosa. La glucosa, distintas corrientes, por ejemplo, para las corrientes de la neurobiología, ellos dicen que, y la gente de la decodificación, dicen que la glucosa es la representación de la madre. La madre es la representación de la vida. Por lo tanto, cualquier conflicto de glucosa es un conflicto con la vida, es un conflicto con la madre. Así como dicen que los problemas de sangre son problemas de familia y que necesitamos empezar a limpiar estos sistemas. ¿Cómo puedo yo creer que yo voy a estar bien si yo no estoy bien con mi mamá? Si yo no estoy bien con mi papá. Y regresamos a un punto. Si mis padres no fueron los mejores, porque seguramente yo tampoco he sido la mejor hija, necesito reestructurar dentro de mí a los padres buenos, a los padres amorosos, a los que aceptaron que yo viniera. Pero ese puro hecho de reconciliación, por duro y arduo que parezca, no saben la infinidad de regalos que va a traer. Bien, vale la pena echarse ese clavado, pagar esas facturas. Y yo, casi que ya estamos cerrando el programa, yo quiero agradecerte, Susi. Susi es mi mamá, María Susana Polo Scott. Dicen en las constelaciones, hija de Edmundo y de Sofía. Entonces,
yo quiero que también nos presumas tu libro. Escribiste un libro el año pasado con mi tío, con Marco Antonio Polo Estocot, el rector del IMPO. Se llama De la personalidad a la espiritualidad. Cuéntanos un poquito para que la gente que le interese pueda adquirir este libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, lo encuentran aquí en Certeza, en el IMPO, y trata sobre todo del estudio de la personalidad y cómo en la espiritualidad hemos estado cómodamente dejando de responder por nosotros mismos, dejando esa falsa nuestra espiritualidad. responsabilidad. Claro, sí, Una falsa espiritualidad. Y ese es otro camino para el estrés, ¿eh? Empezar a conectar con la verdadera espiritualidad, que está en todo, que no requiere que seamos, que nos desapeguemos de todo lo material, ni que usemos ropa de cierto tipo, ni que nos vayamos a la India a entrenamientos carísimos. Va más allá, tiene que ver con un contacto muy profundo y personal. Susi, tu libro, ¿quién puede leer tu libro? Todos los que sepan leer, ¿no? y en CD los que Todos quieran los alfabetas. escuchar, o sea, todos. Es un libro hecho de manera muy sencilla, pero para que pueda ser accedido por cualquiera. Bueno, pues qué padre. La verdad es que este programa, mucho movidos Arturo y yo por el tema de las constelaciones familiares, hemos hecho un reacomodo, el hombre a la derecha, la mujer a la izquierda, completar la energía. Arturo es el principal en el programa, yo soy lo central, y particularmente pedir el permiso y la bendición de nuestros padres. En el caso de Arturo, sus papis ya partieron, mi papá también ya partió, y bueno, pues por eso es que Susi también hoy te invitamos para que nos dieras pues este permiso espiritual de crecer y de brillar, porque yo veo que a veces también los padres se sienten muy heridos cuando sus hijos brillan y al revés, y todo esto tiene que ver nuevamente con el sistema de lealtades, sanar la vida, sanar la familia, empezar a tener la reconciliación, que al menos yo comparto que fue una tarea que me dije, yo no puedo llegar a los 40 años sin llevarme realmente muy bien con mi mamá, y agradecerle a la vida que me la regala todavía más tiempo, darle gracias a Dios que me la permite tener aquí conmigo, que tú no lo dijiste, pero eres abuela y yo creo que para mí eres la mejor abuela que puede existir, y particularmente darnos esa aceptación también en el radio por parte pues de lo que para nosotros son los grandes, como tú ya lo mencionabas, los que llegaron primero al sistema y los que nos están dejando la herencia y también la responsabilidad de hacer algo por el mundo. Pues yo estoy súper contenta y muchas felicidades. Son muy exitosos, por lo tanto el programa así va a ser muy exitoso. Felicidades. Qué linda, pues mira, a mí yo de plácemes también, tú sabes que te quiero, te aprecio muchísimo. Quiero decirles que es mi jefa. Ya lo adoptó. Sí. Como en el universo todo se recicla, Arturo no tiene mamá en buena onda y mi mamá tiene un gran corazón, pues ya lo adoptó. Sí, qué bien, ¿no? Yo sé, ¿no? Y gracias, Susi. Y sabes, y para completar esto que él mencionaba hace un momentito, Cel, también nos podemos reconciliar, aunque ya no estén nuestros padres con nosotros. Claro, podemos ese es un lugar en la cosas. psique y en el corazón Así que es. no hay que dejar de hacer, ¿no? Así es, siempre, ¿no? Cerrar círculos siempre es lo más importante. Y tenemos una declaración de salida. Ya echamos películas, tarea, declaración de salida. ¿Tú la quieres leer, Arturo? A mí me gustaría que la o leyera lea Susi. ¿Qué A te ver, parece? Sí, porque ella es una sanadora. Yo acepto sanar mi vida y vivir en la salud. A Ahí ver, está muy otra bien. vez. Yo acepto sanar mi vida y vivir en la salud. Trabajen con esta declaración. Para nosotros las declaraciones desde la mirada del coaching son súper más poderosas que los decretos, y yo creo que la principal declaración para todos es que hoy antes de dormir hagan un repaso a la vida que están viviendo, al trato que le están dando a su cuerpo, con qué falta reconciliarse, sanar, perdonar, hablar, y a partir de ello pues recordar que no estamos solos. Caminemos juntos. Caminemos juntos. Muchas gracias, Arturo. Gracias por estar con sus amigos. Nos vemos el próximo martes. No falten. Caminemos juntos. Hasta luego. Hasta luego. Todo viene y va, la vida es un mar. La gratitud es la conciencia del corazón. Gracias por acompañarnos a crear este espacio en Radio Certeza. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Programa de radio Caminemos Juntos. No estás solo. Caminemos juntos.